¿Cómo están, hermanos? Es un gusto saludarles. Antes de poder meditar en el pasaje que toca hoy día, encomendémonos al Señor para su guía, su dirección. Bendito Padre, Dios Todopoderoso, te damos gracias, te damos gloria y honra, Señor, por permitirnos pasar un tiempo clamando, elevando nuestras oraciones hacia ti. Padre, ahora te clamamos que seas tú hablándonos. Utilízame, Señor, como un instrumento útil en tus manos para transmitir el mensaje que tú deseas que tu iglesia oiga, lo que tu iglesia necesita. Por favor, Padre, glorifícate en medio de nosotros, en cada uno de nosotros, donde estemos en nuestros hogares. Te lo pedimos en el bello y precioso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. El pasaje que vamos a meditar hoy día es Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos del 6 al 11. La semana pasada hemos visto los primeros versos del 1 al 5, ahora vamos a tocar los siguientes, versos del 6 al 11 del capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses. Dice así: Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor, con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Lo que somos determina cómo actuamos. Los cristianos, como hijos del día, como nos llama Pablo, debemos actuar como tal, como cristianos. Así como el fuego quema y el agua sacia la sed, los verdaderos creyentes nos debemos comportar de una manera totalmente diferente a aquellos que viven en pecado, como aquellos que no conocen al Señor, que andan en tinieblas. Y si decimos que anhelamos el regreso de nuestro Señor Jesucristo, la implicancia es que debemos estar preparándonos para su venida. Pero ¿cómo debemos prepararnos para la venida, para el regreso de nuestro Señor? Este pasaje nos dice cómo hacerlo, permaneciendo alertas, permaneciendo en guardia y permaneciendo unido. La palabra de Dios nos insta a no dormir como los que no conocen al Señor, es decir, a no ser insensibles a la palabra de Dios, a no ser indolentes a sus promesas, a sus advertencias. ¿Cómo sé yo si estoy en un letargo espiritual, si estoy dormido espiritualmente hablando? Si trabajo fuera del hogar y dedico todo mi día para mis asuntos personales y nada para Dios. Invierto fuerzas, tiempo, recursos y lo que resta del día lo utilizo para descansar o quizás pasar para la familia. Y nada o muy poco tiempo dedico al Señor. Si es así, estoy en un letargo espiritual. Si mis asuntos llenan mis días, estoy en un letargo espiritual. Si trabajo dentro del hogar, amas de casa. Si todo el día estoy cuidando el hogar, atendiendo a la familia, y el resto del día lo utilizo para descansar, y no para buscar al Señor, y no invierto tiempo significativo buscando al Señor, sino un poco tiempo o casi nada, estoy en un letargo espiritual. Si soy estudiante y dedico todo el día, lo invierto estudiando, leyendo, haciendo trabajos y tareas, y el tiempo y las fuerzas que dedico para buscar al Señor son nulos o insignificantes, estoy en un letargo espiritual.
La contraparte a dormir es velar y estar sobrios. Velar es estar vigilantes, atentos, al pendiente de vivir una vida de santidad, conscientes de la tremenda lucha espiritual que hay todos los días. El enemigo quiere atacarnos por todos lados. Y un ejemplo es la lucha que hay por nuestras mentes. El enemigo no quiere que tengamos mentes alertas, sino que la quiere entretener, quiere distraer nuestras mentes y quiere seducir nuestras mentes. Las redes sociales, televisión, películas, etcétera, etcétera. De ahí la necesidad de estar sobrios. Esta sobriedad apunta a que debemos tener dominio propio, debemos tener la mente lúcida. Si somos hijos del día, no podemos vivir en las tinieblas del pecado, no podemos. No podemos dejarnos llevar por las pasiones de nuestra carne. Si tenemos la mente lúcida, podremos dar el valor correcto a cada una de las cosas. Podremos escoger, solamente así, podremos escoger amar más a Dios que al pecado. Mientras que los que viven en tinieblas viven dormidos a la realidad espiritual, pero despiertos a la lujuria de la carne, nosotros, los hijos de la luz, como nos llama Pablo, debemos ser indiferentes al pecado y ser apasionados por el reino de Dios y su justicia. Y como ya dije, hay una tremenda batalla espiritual, la cual nosotros necesitamos ser conscientes de esa batalla. Por eso también debemos esperar la venida de nuestro Señor. Además de estar en alertas, también debemos permanecer en guardia. Así que no se trata solamente de estar despiertos, de estar alertas, sino también estar dispuestos a la acción. De modo que el estar sobrios nos permite pensar en las armas, nos permite considerar las armas que Dios nos ha dado para poder mantenernos firmes ante los ataques de Satanás. No son armas que nosotros debemos construirnos, no son armas que el mundo nos da, son armas que Dios ya nos dio. La coraza de la fe y el amor, el casco de la esperanza y de la salvación. Por medio de la fe, el amor y la esperanza podremos mantenernos firmes contra los ataques del enemigo. Todo pecado es el resultado de una falta de confianza en Dios. De modo que la fe nos mantendrá a salvo, en victoria, porque nos permite confiar en el poder de Dios, en las promesas de Dios, en el plan de Dios. Si Dios nos dice que hay una consecuencia por nuestro pecado y nosotros somos indolentes, no prestamos atención, es porque no confiamos en sus promesas, en su palabra, en su advertencia. Y no confiamos en su poder y en los planes que tiene para cada uno de sus hijos. Para vestirnos de la coraza de la fe necesitamos escudriñar las verdades bíblicas y llevarlas a la práctica. De nada sirve llenar nuestra mente si no ponemos en acción cada una de esas verdades aprendidas. En todo pecado es una muestra de falta de amor por Dios. Por eso nuestra fe en Dios necesita ser revestida por el amor de Dios. Necesitamos confiar en el Señor, sí, pero necesitamos hacerlo con pasión, con devoción, y solo así podremos amar al Señor de tal modo que nuestra vida entera estará centrada en querer agradarle a Él y solamente a Él. O dicho de otro modo, nuestra vida estará centrada en no ofenderle para nada. Y esta esperanza de salvación que nos menciona Pablo se refiere a la glorificación que recibiremos cuando el Señor vuelva por su iglesia, por cada uno de nosotros. De modo que cuando nosotros los creyentes, los hijos del día, vivimos enfocados con nuestra mente, nuestra mirada puesta en Él, en su gloria eterna, en la gloria eterna que nos espera, de toda una vida eterna con Él, así podremos proteger nuestras mentes de los ataques de Satanás.
cuando nuestra fe es débil, cuando dejamos de lado las promesas de Dios, promesas como las que leemos en estos versículos, que Dios no nos ha puesto para ira, sino para salvación, que Él murió por nosotros. El verso 10, cuando dice que estemos muertos o estemos vivos, cuando Cristo vuelva, viviremos juntamente con Él. Tremendas promesas. Cuando nuestra fe es débil, cuando dejamos de creerle a Dios, nuestro amor por Dios se enfría. Y cuando nuestro amor por Dios se enfría, la esperanza en la promesa de Dios, de la gloria futura, se pierde. Y cuando pasa eso, somos presa fácil del enemigo. Cuando una oveja está perdida, es presa fácil del lobo. Si estamos cayendo fácilmente en la tentación, lo más probable es que pase esto. Tengamos una fe débil, nuestro amor se ha enfriado por el Señor y no tenemos nuestra mirada fija en las promesas de la salvación futura del Señor. El Señor no solo ha provisto de una armadura para pelear contra el enemigo, para esta batalla, sino que también nos ha dado de una herramienta muy valiosa, que más que herramienta es una familia. Dios nos ha dado una familia espiritual, de ahí la necesidad de esperar la venida del Señor permaneciendo unidos como una sola familia en Cristo. El Señor a través de su palabra nos exhorta a animarnos y edificarnos los unos a los otros. Nuestro aliento no debe ser centrado en sí mismo, en lo que yo pienso, en lo que yo siento, en hacer sentir bien a la persona. Nuestra manera de animar o de alentar a nuestros hermanos debe estar centrado o fundado en la esperanza de estar con Cristo, de tener toda una vida eterna con Él. Esa tremenda verdad producirá gozo en medio de la tristeza. Esa tremenda verdad produce paz y amor en cualquiera de las circunstancias que estemos pasando o viviendo. Nada ni nadie nos podrá privar de tremenda bendición. ¿Quién contra Él? Es cierto que Dios ha repartido dones diferentes a cada creyente, pero tengamos o no el don de enseñanza, todos estamos llamados a edificarnos mutuamente, absolutamente todos. Obviamente no en una clase, no en una aula, pero sí por medio de nuestras vidas. De modo que consideremos de vital importancia nuestra comunión con nuestros hermanos en Cristo, para crecer y edificarnos mutuamente. Pero, ¿cómo hacerlo? Hermanos, si ves a un hermano en Cristo que no está velando, que no está en guardia, tómale de la mano y guíale por sendas de rectitud, así como el Señor lo hace contigo y conmigo. Y si soy yo el que no estoy velando, el que no estoy en guardia, el que estoy en letargo espiritual, debo reconocer mi pecado, debo humillarme delante del Señor, debo pedirle perdón, clamarle por perdón, buscar dirección para acudir a un hermano si soy hombre, una hermana si soy mujer, para que me ayude en estos tiempos de debilidad y de quebranto, para que nos sostenga con su mano. Amados hermanos, el mundo ya es hostil con el cristiano y cada vez va a ser más hostil esta sociedad. El enemigo es duro con el cristiano, quiere verlo destruido, derribado. No podemos darnos el lujo de vivir aislados del cuerpo de Cristo. No podemos separarnos, no pensemos que nuestra santidad la puedo lograr yo solo. No puedo vivir pensando que estoy bien con Dios si estoy aislado del cuerpo de Cristo. Solo así, permaneciendo alertas, en guardia y unidos, estaremos verdaderamente proclamando, esperando y proclamando el pronto regreso de nuestro precioso y amado Señor Jesucristo. Oremos. Bendito Padre, te damos toda gloria y honra, oh Dios,
porque tú prometiste volver por nosotros, por tu iglesia. Y no solamente eso, sino que también nos diste pautas, direcciones de cómo debemos esperar. Y no siendo eso suficiente, nos pusiste dentro de un cuerpo, de una familia en Cristo. Y nos enviaste a tu Santo Espíritu para lograrlo, para que podamos permanecer alertas, en guardia y unidos. Gracias, Padre. Cuán grande amor, cuánta misericordia y paciencia tienes para con nosotros. Toda la gloria y toda la honra sean para ti. En el bello y precioso nombre de nuestro amado y bello Señor Jesucristo. Amén y amén.